Praise the Lord. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Glorificado sea Cristo Jesús, glorificado sea Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor en este día, en esta mañana, por la bendición y la oportunidad que Él me permite de estar en su casa de oración y así poder dirigirme a todos los hijos de nuestro Señor, todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, y también a aquellos amigos que todavía no han hecho la profesión de fe. A todos ellos le amamos en una manera muy especial y siempre intercedemos a nuestro Dios para que Él en un futuro no muy lejano, Él los traiga a su redil. Alabado sea el Señor, y podamos compartir con todos juntos las bendiciones de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Praise God. Ahora quiero invitar a todos los amigos y especialmente a los hermanos que están en sintonía y los que están aquí presentes en la iglesia, que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Santo Dios. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos concedes de estar en tu casa de oración. Te pedimos, Padre Santo, que tú, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu, penetres cada mente, cada espíritu, cada corazón, cada alma y aún, oh Dios, cada cuerpo, Señor, para que nosotros podamos, Dios mío, entender tu palabra, a percibirla, quiere decir recibirla bien y también escucharla de la manera que tú intentaste que se escuchara, Señor, que la podamos atesorar, Señor, y también ponerla por obra. Señor, necesitamos tu intervención porque nosotros no somos capaces, todos los seres humanos no somos capaces para poder percibir tu palabra bien, pero si tú nos ayudas, Señor, nosotros lo podemos hacer. Ayúdanos también a ponerla por obra. Alabado sea Cristo Jesús, y que podamos beneficiar a otras personas, no solamente a nosotros. Padre, gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a cantar un cántico y después del cántico le vamos a dar parte a nuestra hermana Francis para que ella pues lleve a cabo el estudio de la palabra del Señor, conocida como la escuela dominical. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios,
Permíteme adorarte y mostrarme a tus pies. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you. Yes, Thank you, Lord. You are Praise good. your You are a holy good name. God. Thank you for Thanks being and such glory, a Father good God. God as you are, oh Hallelujah. Lord. We don't have words to Praise express God. ourselves, oh Lord. Praise God. But we know Praise that God. you accept our praises. All for your Praise glory, O Lord, and your honor. And we thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Gracias, Señor. Gracias. No podemos expresar nuestra gratitud, Señor, hacia ti y explicar qué tan grande y tan bueno tú eres para con nosotros. Pero realmente, Señor, hacemos lo que podemos. Tú eres un Dios grande y poderoso y nos amas en una manera especial. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a tener ahora a nuestra hermana Francis, que ella va a tomar la parte de exponer la lección de hoy en la escuela dominical. Amén. Praise God, praise God. Bendecido sea Dios. Glorificado sea el Señor, bendecido Dios. Damos gracias a Dios una vez más por este privilegio que nos concede de estar en su casa y poder adorar y bendecir y glorificar su santo y bendito nombre. Es una maravilla, ¿verdad? Cómo nosotros podemos adorar a Dios siendo un Dios tan Amén. grande, tan poderoso, ¿verdad? Que no tiene límites y que no tiene barreras y que es un Dios tan Alabado grande. sea tu nombre, Pero Señor. Él nos ha permitido que nosotros podamos adorarle y es Sí, un Señor. privilegio. Nosotros podemos adorar y bendecir al Señor. Le damos bienvenida a los hermanos que están aquí y a los que más luego estén con nosotros en YouTube o en Facebook, perdón. Y vamos a glorificar y bendecir a Dios como Él Yes. nos ayude en el día de hoy. Bendecido Jesús. Estamos estudiando la lección número 2 que se llama la carta a los Efesios. Y nuestra, ¿cómo se llama? El título de nuestra lección hoy es nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo, la lección número 7, y se va a encontrar en el capítulo 1 del libro de Efesios, del 1 al 23. Todo el capítulo vamos a Alabado estar sea viendo tu nombre, parte Señor. de cada porción ahí. Y le damos gracias al Señor, hermano, porque en estas cartas nosotros vemos que son doctrinales, que nos enseñan grandes cosas que nosotros debemos de aprender y entender y saber y practicar, y que nosotros debemos de vivir para adorar y bendecir y glorificar a Dios, y de la única manera que lo podemos hacer es conociendo la palabra del Señor. Es Gloria a esencial Cristo en Jesús. nuestra vida. Amén. Los libros, hoy vamos a estar viendo que hay un comentario que dice que los libros sí son buenos, los libros que hablan, que la gente se inspira a hablar de la palabra de Dios y de nuestro Señor, y los testimonios que ellos dan nos inspiran, nos ayudan, pero no hay otro libro más importante y más necesario en nuestra vida que la palabra de Dios, la Biblia. ¿Okay? Los maestros, Amén. y el maestro que más necesitamos es al Espíritu Santo que esté en nuestras vidas. Sí, Bendecido Señor. sea Dios. Vamos a estar viendo aquí la verdad central. Nos dice: Dios es creador y soberano sobre todas las cosas, pero está íntimamente ligado a la vida de su pueblo. Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Amén. Aparentemente pareciera que no es así. Pero eso es lo que el enemigo quiere que nosotros entendamos o que creamos que no es así. Pero sabemos que sí es así. Es el que tiene el control de todas las cosas y el que maneja todas las cosas, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. Nos preguntamos entonces por qué hay tanta maldad, por qué hay tanto pecado, por qué la gente está tan alejada del Señor. Pues porque tenemos un enemigo que está luchando contra nosotros noche y día, y que Él, mientras nosotros dormimos y nos entretenemos en todo lo que no debemos de estar haciendo, Él está haciendo su trabajo con sus secuaces, los demonios. Así que tenemos que despertar. Ahora, donde quiera que usted oye un programa cristiano, la palabra que usted oye siempre es
tenemos que despertar. Tenemos que dejar de vivir en el sueño que hemos estado viviendo y tenemos que empezar a escuchar la palabra de Dios y someternos a ella y obedecerla. Bendecido sea Dios. Amén. En el versículo clave de hoy se encuentra en Efesios 1:7. Dice, en quien Cristo, entre paréntesis, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según Alabado las sea el riquezas Señor. de su gracia. O sea, Yes. en Cristo tenemos redención por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, hermano, en aquel sacrificio que hizo una vez y para siempre, cubrirnos con su sangre preciosa y limpiarnos y lavarnos para que usted hoy y yo podamos ser parte de la iglesia, la esposa del Cordero, la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos ser parte de esto por medio de su sangre. No es por nada que usted haga, ni por nada que yo pueda hacer. Aquí dependemos totalmente de Dios. Dios es el que hizo las cosas y nosotros lo que tenemos que hacer es recibirla y someternos a la disciplina y a las obediencias que Él nos manda que hagamos. En las metas de la enseñanza vamos a estar viendo, nosotros debemos de estudiar o debemos de mejorar equipándonos para explicar el plan de Dios para la redención del mundo. O sea, debemos de conocer la palabra de Dios y ver qué es lo que nos dice en este capítulo en este libro de los Efesios. Nos da consejos sabios e inteligentes para que usted y yo los cojamos y los entendamos y los practiquemos en nuestra vida y se los llevemos a las otras personas que no conocen al Señor, que ese es el mayor propósito. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo, la segunda cosa que vamos a estar viendo, aprenderemos a razones bíblicas para tener esperanza en su futuro eterno. O sea, aquí aprenderemos cosas como que las palabras que el Señor nos va a exhortar y nos va a decir que nosotros debemos de hacer y cómo debemos de vivir y cómo debemos de actuar y qué cosas Él ha provisto ya para nosotros, para que usted y yo la reclamemos como hijos, porque Él nos ha adoptado a nosotros como hijos y como hijos tenemos derecho. Así Amén. como usted Amén. y yo cuando teníamos nuestro papá, los que los tienen todavía, ¿verdad? Y los que no lo tenemos ya, pues íbamos a donde nuestro papá y todo lo que él podía darnos nos lo daba, ¿verdad? Él era limitado, nuestro Padre aquí era limitado, pero nuestro Dios y Padre Celestial no es limitado. Él son todas las cosas y nosotros podemos clamar a Él con libertad y Él nos va a escuchar siempre que pidamos conforme a su voluntad. Bendecido sea Dios. Dice aquí, descubriremos lo que significa vivir en la confianza espiritual. Usted y yo tenemos que, en este libro de los Efesios vamos a encontrar unas palabras ahí como la predestinación, ¿verdad? Que a muchas personas le ha traído un poco de ¿cómo se dice? De confusión, sí, controversia, confusión, porque ellos dicen, si hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, ¿qué chance tengo yo para ser salvo? Pero no es así. Sí, Él nos predestinó porque el tiempo de Dios es siempre presente. No es como el de nosotros que es limitado. Nosotros corrimos por el tiempo. Dios no tiene tiempo como nosotros. Él es eterno. Él puede ver lo que pasó anteriormente y lo que va a pasar en el final en el mismo momento. Y por esa razón Él planificó, viendo el plan que Él tenía expresado y que iba a llevar a cabo para la salvación de la humanidad. A Dios no lo cogió de sorpresa la desobediencia de Adán y Eva, la rebelión de ellos en la caída, en el jardín del Edén. Eso no lo cogió a Él de sorpresa. Ya Él tenía desde antemano planificado que Él iba a hacer si esto acontecía. Bendecido sea. Aconteció, pues no lo cogió desprevisto, como a veces nosotros nos cogen desprevisto las cosas. A Dios no, Dios sabía, Dios entendía y Dios tenía un plan para llevarlo a cabo, que nosotros vamos a estar viéndolo hoy. Así que en esta porción vamos a estar viendo en el capítulo 1 de Efesios, vamos a estar estudiando el libro de Efesios y hoy tenemos el capítulo completo. Yo prefiero mejor coger la Biblia porque el expositor no lo tiene completo. Yo cojo la Biblia y lo leo en la Biblia mejor. Bendecido sea Jesús, para que así pues todos los que están leyendo la Biblia pues pueden verlo también. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, hermano, escuche ahí. Alabado sea Dios. Con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso es lo lindo de nuestro Señor, que no nos esconde nada. Él nos ha dado a entender ese misterio que es de su perfecta voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de redimir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que cuando la gente habla y dice, ¿dónde está Dios con tanta cosa que está pasando? Dios está en su trono, está sentado en su lugar. Allí Él está recibiendo gloria, honra y alabanza de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de los 24 ancianos y probablemente de todas las personas que ya han partido y están salvas en el lugar de espera. Están recibiendo su alabanza. Así que no preguntemos por qué pasan las cosas, porque Dios nos habla por medio de su palabra y debemos de escucharlo. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Mire, esa herencia tan linda y tan grande que Él nos ha dado, la vida eterna, es la herencia que tenemos. Habiendo sido predestinado conforme al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto es algo que viene de Él y que no es de nosotros. Como Él dice bien claro, no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado este privilegio. Amén. De que le hayamos escuchado, el que le hayamos seguido y que hayamos recibido esta bendición tan grande. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos hace entender y nos deja saber que Él es el que ha hecho estas cosas y que no solamente ha hecho estas cosas, sino que también nos ha dado su Santo Espíritu, que es el que nos sostiene, el que nos enseña, que es el que nos recuerda su palabra, que es el que nos ayuda en toda dificultad, en toda prueba y en toda lucha, y el que va a terminar el día cuando nosotros lleguemos al cielo. Bendecido sea Dios. Dice, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor, él está hablando directamente a los Éfesos, ¿verdad? Pablo le dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, a la gente de los Efesios. Ajá. Dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así Pablo nos da ejemplo también, que usted y yo también debemos de orar los unos por los otros, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos ilumine y que nos enseñe y que nosotros podamos terminar en victoria, ¿verdad? La obra que Él empezó en nosotros. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Hermanos, esto es una oración tremenda que usted y yo debemos de ponerle atención a cada
porción de la escritura que se nos habla ahí para que nosotros entendamos que la oración que Pablo hizo también usted y yo debemos de hacerla, porque él dice para que nos dé entendimiento, para que nos dé sabiduría, para que nos enseñe, ¿verdad? La grande misericordia de él. Dice aquí, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. A veces nosotros, hay muchas personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, hermano, mucho tiempo en la iglesia del Señor. Y usted le pregunta algo de Jesús y lo único que saben decir es que ellos fueron bautizados, que pertenecen a una iglesia evangélica, ¿verdad? Y que van para el cielo y que tienen promesas, pero no le saben decir más nada. Usted y yo necesitamos leer la escritura y aprenderla y ver qué es lo que el Señor nos revela en su santa y divina palabra y qué nosotros podemos coger de lo que la palabra dice para nuestro comportamiento diario y cómo nos vamos a comportar con las demás personas, ¿verdad? Para que podamos ver cómo el Señor nos va guiando, hermanos. Él desde que nos convertimos, nuestra vida espiritual empezó en el momento que nos convertimos, pero nos quedamos ahí. Necesitamos ser instruidos, y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para estudiar la palabra y tenemos que poner nuestra parte para asistir a la iglesia, para compartir con los demás hermanos, orar los unos por los otros y no quedarnos como bebés, porque muchos se han quedado como bebés, bien cómodos tomando la leche. Usted y yo no podemos estar tomando leche. Ya tenemos que estar comiendo vianda, tenemos que estar comiendo carne, tenemos que estar bien alimentados espiritualmente para que podamos crecer en la obra del Señor y en nuestra vida diaria. Bendecido sea Dios. Dice, la revelación y el conocimiento de Él. ¿Cómo usted va a conocer a Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Este es el mapa, hermana, este es el espejo. Este es el camino. Nosotros tenemos que seguirlo. Bendecido sea Dios. Dice, él sigue orando y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire, hermano, nosotros necesitamos ser alumbrados. Cuando nosotros vinimos al Señor, ¿verdad? Vemos como que nos pasa como le pasó al apóstol Pablo en el camino a Damasco, ¿verdad? Que después que Ananías oró por él, le cayeron escamas de sus ojos, ¿verdad? Que no podía ver. Nosotros también necesitamos que eso acontezca, que nuestros ojos sean alumbrados y que nosotros podamos entender lo que la palabra del Señor dice, que nos habla, que nos enseña y que nos exige que hagamos, ¿verdad? No es solamente cantar y alabar y bendecir al Señor, es bueno y Dios lo va a recibir, pero usted y yo cuando vamos a batallar con el enemigo es con el conocimiento de la palabra que usted y yo tengamos. Usted no va a echar afuera a un diablo con un cántico, aunque el cántico sea una porción bíblica. Usted tiene que usar la fe y tiene que usar la palabra de Dios. Así es que es necesario que aprendamos esto. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿verdad? Cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Esta mañana yo leía la carta de una hermana que venía aquí mucho, que nos traía este mensaje, la hermana Noa. Y la escuchaba y yo lo oía a ella en su carta lo que decía, la ponía y digo, ¿cuán verdad es? No nos podemos quedar pensando solamente en pequeño. Nosotros tenemos un Dios grande y todopoderoso. Nuestras limitaciones sí son pocas, no podemos. Nosotros lo que tenemos es poco y no podemos pensar en nuestra, como ella decía, en nuestra cuenta bancaria. No podemos estar pensando en nuestra cuenta bancaria nada más. ¿Qué yo puedo hacer con lo que tengo? Tenemos que pensar que nuestro Dios es el dueño del mundo, de todo lo que existe, ¿verdad? Y que nosotros debemos de confiar en su palabra, porque Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que nos respondería cuando nosotros clamemos a Él. Así es que tenemos que movernos, tenemos que hacer las cosas que Dios exige que hagamos. Dice la gloria de su herencia en los santos, el verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Supereminente, grandísima, hermano, ¿verdad? La grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y esta fuerza usted y yo tenemos que tenerle cuenta, porque mire lo que nos dice, que esta fuerza fue la que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la ¿cómo se llama? De la tumba, ¿verdad? Y es la misma fuerza, hermano, que nos ha dado a nosotros, el mismo poder.
Lo que pasa es que nosotros nos hemos amedrantado, nos hemos cogido el cuco, como dicen en Puerto Rico, le hemos hecho caso al cuco y nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Es poderosa y es eterna, ¿verdad? Y nos hemos quedado encejados ahí, ahora mismo con el problema de la pandemia, todo el mundo ahora ha sido peor, porque ahora tenemos las puertas cerradas por donde quiera. Ahora no se puede estar tocando puertas a la gente, no se le puede estar hablando a la gente afuera, porque no solamente porque no quieren aceptar la palabra, sino porque lo pueden acusar a uno y cuántos problemas. Pero no podemos tenerle miedo a eso, porque sabemos que son las operaciones satánicas en contra de la iglesia del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Así que nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Dice, la cual operó en Cristo, ¿verdad? Esta operación de poder de su fuerza, de la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Así que lo que tenemos no es una cosa pequeña, hermano, es grande. Debemos de ponerle atención qué es lo que tenemos, cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado, cuál es el poder que tenemos, hermano. Tenemos que averiguar esto y ¿cómo se dice? Y apoderarnos de Él, ¿verdad? Porque Él dice que el que le pida, a Él le da. Que el que busca y se halla, que al que llama se le responde y que al que toca se le abre. Y nosotros necesitamos hacerlo, ser llenos del poder de Dios, de tal manera que su poder se manifieste en nosotros y nosotros podamos seguir hacia adelante. Aquí dice, dice sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que, hermano, olvídese de las regiones celestiales que tienen poder y que están batallando contra nosotros noche y día y que están tratando de hacer la vida imposible. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos poder. Amén. Y que nosotros podemos reprender todas estas cosas que vienen en contra de nosotros y que nos desaniman y que nos quitan la fuerza para seguir hacia adelante. Bendecido sea Dios. Amén. Aquí dice, ¿verdad? El nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que Dios es el que, ¿verdad?, hace todas estas cosas y le ha dado este poder a la iglesia, hermano. Si usted es salvo y si usted es miembro de una iglesia, usted y yo tenemos ese poder. Lo que tenemos que desarrollarlo en nuestra vida y, ¿verdad?, y dejar el miedo que tenemos y dejar whatever lo que esté estorbándonos y confiar en el Señor, porque Él es el que Él es el que ha prometido, Él es el que ha hablado, Él es el que nos ha enseñado y nosotros tenemos que escuchar, ¿ok? Y seguir sus pasos y clamar a Él, no desconfiar. Tenemos que tener confianza en que su palabra es verdad, es vida, es eficiente, podemos confiar en ella. Así que yo ahora le voy a dar el resumen. Yo le leí la porción bíblica, le di algunas explicaciones, pero ahora le doy el resumen de la clase. Usted sabe que no tenemos, el tiempo es limitado. Y cuando se me va el tiempo, se me va el tiempo. Aquí vamos a estar viendo, dice aquí, aquí de los que estamos ahora podrían contestar esta pregunta. ¿Cree que Jesús murió por todas las personas? Amén. Sí, ¿verdad? Sabemos que sí, que Jesús murió por todas las personas. Amén. En esta carta Pablo le recuerda a los efesios y a nosotros del gran regalo que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. En el capítulo 1 del libro de los Efesios encontramos una descripción de las bendiciones que deberían inspirar y agradecimiento en nuestro corazón por el regalo de la salvación. ¿Verdad que sí? Usted leyó todo eso, eso nos debe de inspirar a nosotros, de darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha provisto, hermano. Él ha provisto todo para nosotros. Todo está ahí. Lo que pasa es que usted puede ver que los pajarillos en la mañana cuando se levantan, si no van a buscar gusanitos, no comen.
pero Dios le tiene el gusanito guardado ahí. Usted y yo también. Tenemos que buscar la escritura, tenemos que levantarnos a orar, tenemos que leer la escritura, tenemos que ver cómo vamos a hacer. A veces queremos recibirlo todo en las manos, pero no es así. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo para esto, ¿verdad? Amén. Y esto nos debe motivar a pensar en aquellos que no conocen a Cristo. Cada vez que usted ve todas las bendiciones que usted tiene y que muchas personas no conocen a Cristo y que todos los días millones y millones en el mundo, ¿cómo dice? Cubriendo el mundo entero, millones y millones de personas se van sin Dios a la eternidad. Sí. Y saber que, ¿verdad? No podemos salvar a la gente que está por allá bien lejos, pero debemos de hacer algo por los que están alrededor nuestro. Bendecidos sea Dios. Dice aquí, ¿cómo cuidar las cosas de las cuales estamos agradecidos? O cómo cuidamos las cosas de las cuales estamos agradecidos, ¿verdad? Si a usted le han regalado un carro y usted lo necesitaba, gloria, ¿verdad? Y usted lo necesitaba. ¿Cuándo me va a regalar, ¿verdad? Dice, si usted le van a regalar un carro, si le van a regalar un carro y usted sabe que lo va a recibir y usted sabe que de ninguna otra manera usted lo iba a tener, usted lo va a cuidar como las niñas de sus ojos, porque sabe que no va a tener, especialmente como se están poniendo las cosas ahora de cara, y como está la gasolina, y como están las cosas, hermano, ahora hay que pensarlo, ¿verdad? Si alguien le da algo, usted lo cuida. Y así mismito, Dios nos ha dado este regalo, hermano, de la salvación tan grande que nosotros tenemos, que a veces no entendemos que es lo que tenemos, hermano. A veces no la cuidamos porque no sabemos qué es lo que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarla, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, ¿verdad? Reconociendo, primeramente, el temor debe ser un temor reverente a Dios. Y el temblar delante de su presencia, ¿verdad? Porque vemos que las cosas que Él dice se van a llevar a cabo tarde o temprano. En este libro vamos a ver lo que algunos teólogos consideran o consideraban, ¿verdad? O consideran el mensaje del libro acerca de la predestinación, ¿verdad? Algunas personas, pues, esto de la predestinación, yo lo dije ahorita, no le cae muy bien, piensan que no hay manera de que ellos sean salvos, porque si Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo, no hay manera de que ellos sean salvos, pero no es así. Dios no es eso lo que Dios nos quiere decir, o el apóstol Pablo nos quiere decir. Pablo Pablo nos ha presentado un plan destinado de redención donde todas las personas pueden participar si respondemos al llamado del Espíritu Santo, ¿verdad? A pesar de que él habla de ese plan predestinado, pero él dice que hay un plan que Dios tiene en esa mente tan grande y tan poderosa, y que nosotros no tenemos palabra para explicar y para describir que Dios tiene. Él tenía un plan, ¿verdad? Y ese es el plan que habla de la predestinación. Pero no es que él dijo, unos van a ser salvos y otros no. Eso no es el caso. Dios nos ha dado libre albedrío. Y ha puesto delante de nosotros la vida. Y ha puesto delante de nosotros la muerte, ¿verdad? Que nosotros escojamos, dígame. Él sabe el beginning and the end, que él sabe. Ajá. Es que nosotros tenemos, la verdad, mucha gente, yo encuentro que alguna gente. Él sabe quién lo va a escoger a él también. Él te escogió, pero él sabe también si tú lo vas a escoger. Ese intercambio de que Él me da la salvación y Él nos enseña. Y you're right, ¿verdad? Tenemos que, con el Espíritu Santo, Él nos guía a entender su palabra. Entonces tenemos que buscarlo a Él también. Sí. ¿Verdad? Y está gratuitamente. Querer entender qué es el plan de Él. Sí. Entonces, Él sabe todas las cosas, predestined. Yo le explico a some people que se, they get stuck there. Right? They think that, so he knows where I'm going or not, so he knows whether I'm going to be saved or not. Yes, he does know. Yes. Exacto. But do you know? Do you know? Él te escogió ahora. Now it's your turn. Are you going to believe him? Are you going to live for him? That's on you. Yes, he knows what's going to happen with your decision. But remember that God also changed things for the good. He changed things around for you. Yes. So change things for you. Do you want to keep going through this path? Or
or you want to Or you're going change. to choose. Ajá, Are you going to choose it? exacto. Así que nos ha dado la oportunidad a nosotros, nos dio libre albedrío para que escojamos entre el bien y el mal, entre la bendición o la maldición, entre la vida o la muerte. Y Él dice, escoge la bendición, escoge la vida. Así Amen. es que eso es lo que Él quiere, que nosotros entendamos, que Él está ahí para ayudarnos. El Espíritu Santo está ahí para aconsejarnos, para enseñarnos, para recordarnos su palabra, ¿verdad? Amen. Para encaminarnos el camino de la verdad. Dice, redención donde todos podemos participar. Ese es el plan de salvación donde todos podemos participar. Amén. Si respondemos al llamado del Espíritu Santo. Hoy estudiaremos el plan de Dios y las bendiciones que los cristianos reciben como resultado de la obra sacrificial de Jesús en la cruz. Si usted vio la porción de la Escritura, usted puede ver todas las bendiciones que hay ahí para nosotros. En la primera parte nos encontramos que dice nuestras bendiciones espirituales en Cristo, el plan eterno de Dios, ¿verdad? Aquí vamos a estar viendo, el tiempo avanza, no me da tiempo mucho. Dice aquí, Jesús vino al mundo para vivir, ministrar y morir como sacrificio por el pecado. ¿Verdad que sí? Todos lo aceptamos y todos lo creemos que es así. Bendito sea Dios. Amén. No fue algo de último minuto por la caída del hombre. No fue algo que el hombre cayó y entonces Dios tuvo que hacer esto. No, Él estaba preparado para todo. A Dios no le sorprendió la rebelde elección de Adán y Eva. Como Dios sabía lo que sucedería y lo que era necesario hacer. Desde antes de la fundación del mundo, Él había preparado una manera de reconciliar a la humanidad consigo mismo. La voluntad de Dios es tener comunión con la humanidad. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que usted y yo lleguemos a una relación personal con Él y que usted pueda hablar con Él y que Él pueda hablar con usted. Algunos tienen el privilegio de oír la voz de Dios audible, pero hay otras personas que solamente la van a escuchar por medio de la palabra o por medio de la predicación de la palabra, ¿verdad? Algunas veces el Señor le habla a uno personal en sueños, en diferentes formas, pero estas son las dos maneras más posibles que podamos oír la voz de Dios. Donde no hay, ¿cómo que se llama? Libertad de expresión, como en los países musulmanes, pues, entonces Dios les habla, pero una persona aquí en América que no quiere escuchar, Dios no va a hacer algo, ¿me entiende? Fuera de lo extraordinario por una persona negligente, ¿ok? Porque Él ha puesto la libertad aquí en esta nación, todavía la tenemos. Pero para están vengar. probando, Y están probando las autoridades. todo lo que está haciendo ahora mismo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Se predica el evangelio 24 horas al día, 7 días en la semana. Blessed. En inglés, en español, en el radio, por televisión, por internet. El que no quiera, es porque aquel día no va a haber excusa. Es porque no lo está escogiendo a él. Exacto, porque no han decidido servirle. Pero para estar en la presencia de Dios, la persona debe ser santa, limpia de pecado y de toda contaminación. Nosotros nosotros no damos la medida por mucho que usted haga por el Señor. Porque muchas personas piensan que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro y tengo que hacer aquello para agradar a Dios. No, hermano, nosotros nunca vamos a dar la medida. Nunca la vamos a dar, así que tenemos que someternos a Él. El plan de Dios hizo posible que el ser humano pueda vivir con Él para siempre. Usted puede ver el verso 1, 3 al 4 de Efesios. Las bendiciones van más allá de poder presentarnos ante Dios. Somos parte del pueblo de Dios, adoptados en la familia de Dios y con derechos y privilegios. Tenemos derechos y privilegios, versos 3 y 4 de la porción, ¿ok? Dice, la adoración es parte del plan de predestinación, ¿verdad? La adopción es parte del plan de ser predestinado de Dios, versos 1 del 5 a 6. Todas las bendiciones fueron mediante el sacrificio y la resurrección de Cristo. Nosotros sabemos que ninguno de nosotros nos ganamos la salvación. No. Somos salvos por gracia y esto por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede ganarse la salvación a no ser que venga por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok?
que se entregó como ofrenda por nuestros pecados. Nuestro Dios aún continúa bendiciendo a su pueblo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos ha hecho aceptos en el amado. Él sigue bendiciéndonos todavía, hermano. Si lo único que nos hubiera dado hubiera sido la salvación, era suficiente. Pero Él sigue bendiciendo, nos sigue dando vida, nos da salud, nos da la oportunidad de que sigamos, que le podamos seguir y que podamos trabajar para Él y hacer algo por la causa de Él. Así es que Él ha hecho su parte. Dice, el plan individual de Dios, Efesios 1 del 7 a 10. Vamos a estar viendo. El plan de Dios no hace automáticamente a todas las personas sus hijos, ¿ok? Usted puede ver que el plan de Dios está ahí, pero no todo el mundo viene a ser hijo de Dios. Solamente aquellos que obedecen son los que son sus hijos. Cada persona debe aceptar el regalo de Dios, la salvación. Cuando aceptamos el perdón y la salvación a través del sacrificio de Jesús, somos redimidos y podemos vivir una nueva vida. Consideremos la historia de Oseas y Gomer en el Antiguo Testamento. Dios manifiesta su amor sin reservas para redimir a su pueblo. Si usted recuerda esta historia, es triste, como nosotros vimos, saber que un profeta de Dios, ¿verdad?, tuviera que actuar de la manera que tuvo que actuar, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Pero Él lo hizo y por causa de esto muchos alcanzaron misericordia. Y eso nos deja saber aquí que nosotros también sabemos que vamos a alcanzar misericordia también cuando seguimos al Señor. Dice, nuestro Señor, Él paga el precio y perdona a la persona por su rebelión y no se acuerda más de nuestros pecados. No es como nosotros que siempre estamos pescando, recordando aquello que hicimos, y estas cosas que vienen a nuestra mente traen tristeza y nos traen ¿cómo se dice?, depresión muchas veces, y no nos ayudan a seguir hacia adelante y no nos ayudan a crecer. El Señor quiere que nosotros crezcamos en Él y que vivamos para Él y que le agradezcamos y que sepamos que la salvación no es por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él hizo. Él nos ofrece su gracia por la salvación, que es un regalo que no merecemos. Mire, hermano, eso es lo lindo, que Él hizo esto no porque usted se lo merecía o yo, porque hay muchas personas que se piensan que son buenos, pero la Escritura dice que ni siquiera hay uno bueno, ni siquiera uno. Así es que no nos confundamos. Es un privilegio que Dios no haya ocultado su plan a su creación mediante el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Ok, esto nos reveló su plan y su voluntad este es un misterio, hermano. Él nos mostró su plan y su voluntad. Y sabemos que esto es un misterio, que fue algo que ha sido revelado, algo que estaba oculto, pero que Dios lo reveló ahora. Y ahora nosotros tenemos la claridad de ver cómo Dios hizo las cosas. Anteriormente, amén, ellos decían que ellos buscaban de qué manera y qué forma hablaba el Señor de las cosas que se referían a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y deseaban, ¿verdad?, saberla, pero ahora Él las ha mostrado a nosotros, los que hemos creído. Bendecido sea Dios. Amén. Dice, es un privilegio que Dios no haya ocultado su plan, ya eso lo leí. Nos reveló su plan y su voluntad. Este misterio era algo desconocido, pero que ahora ha sido revelado por su gracia. Verso 10. De unir todas las cosas en Cristo de acuerdo con sus propósitos en la dispensación y el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Unir, hermano, mire, el libro de Gálatas 4:4 nos habla ahí cuando llegó el tiempo, ¿verdad?, que el Señor vino a traer a su Hijo. Y aquí nos vemos que Él ha dado una dispensación para que el tiempo se cumpliera o se cumple y se está terminando, yo creo ya, el tiempo de la gracia, para que nosotros entendamos y comprendamos la obra que Él ha hecho por nosotros. Así los que están en los cielos como las que están en la tierra, del cumplimiento de
tiempos, así como las cosas que están en el cielo, como las que están en la tierra. Vamos a estar viendo ahora la posesión adquirida. Dios, de Dios, Efesios 1, 11 y al verso 12. Dice, plan de Dios revelado. A través de la historia ha habido mala interpretación de las palabras del apóstol Pablo acerca de la predestinación. Algunos han llegado a concluir que ciertas personas son elegibles para la salvación y que otras, por estar separadas de Dios, van a estar separadas de Dios por la eternidad. Pablo explicó aquí en estos versos las bendiciones que Dios ha puesto a la disposición de todas las personas, ¿verdad? Su plan predestinado de la salvación. Pablo explicó a los efesios y también a nosotros que estamos leyendo la carta hoy, ¿verdad? Nos dice, cuán bendecidos eran de haber escuchado la predicación del mensaje de Cristo. Hermano, usted y yo somos bendecidos. Amén. Por tener este mensaje glorioso de la palabra de Dios, que muchos lo desprecian y muchos que dicen que son cristianos lo pisotean. Usted y yo tenemos que tener cuidado, porque esto hermano, está hablando del Hijo de Dios, lo que Dios hizo para rescatar a la humanidad. Pero muchas personas desprecian la palabra de Dios. No quieren saber de ella, pero en aquel día se van a dar cuenta la diferencia, como dice el libro de Malaquías, que hay entre, capítulo 4, que hay entre el que sirve a Dios y el que no sirve. En aquel día se darán cuenta. Y de haber respondido favorablemente, él dice que esto es una cosa linda. Él se admira de que este pueblo haya recibido la palabra de Dios y que haya respondido favorablemente. Los que responden a Dios reciben una herencia, ¿verdad? La vida eterna. Y esto es, por supuesto, el regalo de la vida eterna. Así como los hijos de nosotros se benefician de las riquezas de sus padres, un hijo de Dios disfruta también las bendiciones que Dios posee, ¿verdad? Y que nos da. Nosotros podemos, si no la recibimos, porque no clamamos a Dios. La palabra del Señor dice que a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para malgastar. Pedimos para nuestros deleites y para nuestra concupiscencia. Pero si nosotros pedimos lo que Dios quiere que nosotros recibamos, usted puede estar seguro que usted va a recibir entendimiento, sabiduría, revelación. Y usted va a recibir el amor de Dios y usted va a ser un cristiano, como se dice, maduro. Bendecido sea Dios. Así como vamos a nuestro Padre y podemos pedir cualquier cosa, igualmente podemos acudir a Dios y esperar una respuesta positiva cuando vamos a Él, siempre que pedimos conforme a su voluntad. Porque acuérdense que también tenemos que someternos a lo que Él ya tiene escrito. Dice, si pedimos conforme a su voluntad, la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Los que elijan la vida eterna sometiéndose a la palabra de Dios serán adoptados. Es una de las cosas que vamos a hacer. Vamos a ser adoptados y herederos de todo lo que Dios ha planeado para los redimidos. Así que todas esas cosas lindas que habla el Apocalipsis en el tiempo final, ¿verdad? Lo que estudiábamos la semana pasada. Y todas las promesas que habla aquí en este libro de Efesios son para usted y son para mí. Si usted las recibe y usted quiere seguir recibiéndolo, usted va a ver que Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Dios es fiel, Él no falla. Dice, Pablo aclaró que la salvación era de acuerdo con los propósitos de Dios. Acuérdese de esto. No es como yo quiero. Él es Dios, es el que pone las reglas. Y usted y yo somos los que tenemos que someternos a ella y obedecerlas. Y no ideas humanas. Pablo vio a los efesios como las primicias de una multitud incontable que verían y verán lo que está disponible para ellos al observar aquellos que han sido salvos y han sido cambiados por este regalo de Dios. Aquí se cumple la promesa de Abraham, donde dice que serían benditas en él
todas las naciones, ¿verdad? Por medio de la predicación de la palabra. Amén. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo en esta otra partecita, Efesios 1, del 13 a 14. Cuando hemos sido salvos, no debemos de temer de algo o alguien que nos arrebate la salvación. Usted no sabe que mucha gente, yo me recuerdo que hay un cántico que dice, no deje que nadie tome tu corona, ¿verdad? Nadie puede tomar tu corona mientras tú sigas al Señor. Amén. Nada ni nadie. Esto no es un objeto de valor que usted guarda y cuida, que cualquiera se lo puede arrebatar. Esto es algo que usted lo cree por fe y que lo ha recibido por fe y que Dios lo va a mantener en el camino mientras usted sea obediente y le siga. Porque esto es lo que se requiere. Fe y seguir con Él todos los días, como Él dice, tomando nuestra cruz y siguiéndolo a Él todos los días, negándonos a nosotros mismos. Pablo aclaró que la salvación era de acuerdo con los propósitos de Dios y no ideas humanas. Pablo, allá yo leí eso, ¿verdad? Estoy acá. Dice, de la única manera que podemos perder la salvación es si dejamos de creer en Cristo. ¿Verdad? Si dejamos de creer en Cristo, ahí es donde está el peligro. Debemos de tener en cuenta de que debemos vivir una vida santa y piadosa, de manera que Dios nos apruebe. No ganamos la salvación por nuestras obras, más bien nuestra salvación debe de ser el reflejo de nuestra relación con Dios. Alabado sea el Señor. La salvación suya debe decir lo que usted habla y actúa y como usted vive, debe decir lo que usted es en Dios. No es por algo que yo haga o porque usted haga, sino es por lo que Dios ha hecho, por lo que yo he creído y he sido obediente a seguir. Bendecido sea Dios. Él ha prometido no dejarnos. Hallamos paz y descanso sabiendo que somos su posesión adquirida. Nosotros somos su posesión adquirida. Como la adquirió, muriendo en la cruz del Calvario por usted y por mí, perdonando todos nuestros pecados, derramando su sangre preciosa y no solamente perdonándonos, sino también sanándonos, porque ahí está la sanidad también. Dios nos promete una herencia, pero el creyente no la recibe todo en el momento de la salvación. O sea, cuando usted viene al Señor, usted no recibe todo eso. Usted tiene que crecer todos los días con Él. Más bien es que la presencia del Espíritu Santo viene a nosotros cuando somos sellados y esto nos sirve como garantía de que Dios cumplirá todas sus promesas en nosotros. Así que por eso cuando venimos a Él dice que somos sellados con el Espíritu Santo y ese sello nos ayuda a nosotros a comprender que todas estas promesas que Dios ha prometido van a ser reales, van a ser sí, amén, como Él dice, ¿verdad? En nosotros. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, se le considera parte de la iglesia. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y venimos a la iglesia, nos hacemos parte de la iglesia. Amén. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? La iglesia. Así es que venimos a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una bendición, hermano, que muchos hermanos no lo entienden, no lo comprenden, no lo aceptan. No entiendo cómo pueden venir a la iglesia y dejar de venir a la iglesia cuando saben que son parte del cuerpo. Y la Escritura dice que cuando un pedacito de nosotros recibimos un golpecito en una uña, en un pie o en cualquier parte de nuestro cuerpo, dice que todo nuestro cuerpo se duele. Asimismo es la iglesia, hermano. Cuando usted ve que los hermanos dejan de venir y se quedan por allá y qué sé yo qué pasa, hermano, el cuerpo completo lo siente porque nosotros estamos supuestos a ser un cuerpo que nos amemos y que nos sintamos los unos a los otros. Ok, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, se les considera parte de la iglesia. Es la esposa de Cristo en el cielo. Apocalipsis 19:7, ¿verdad? Si usted lee, usted va a ver que ella es la esposa del Cordero. Jesucristo está esperando la iglesia, que es su esposa. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, okay. Podemos disfrutar de la presencia de Dios ahora porque sabemos que un día le veremos cara a cara. Todos los cristianos debemos aguardar
esta porción de la Escritura y este día tan glorioso. Todos debemos de estar esperando ese día glorioso de que la Escritura nos habla, que un día Él va a venir por su iglesia y ya no va a haber llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, ni va a haber que pagar más renta, ni más taxi, ni va a haber que pagar más gasolina, hermano, y yo no sé por qué la gente no quiere morir, sino porque no quiere que el Señor venga. Debemos de decir como Juan terminó el libro la semana pasada: ven, Señor Jesús. Debemos estar toda la iglesia hablando de esta manera. Amén. Bendecido sea Dios. Porque si creemos estas promesas que Él nos ha dado y que tiene para nosotros y que sabemos que son verdad, debemos de estar esperando ansioso, ¿verdad? Como cuando uno espera a un hijo, ¿verdad? Está esperando un hijo y está ya para el niño nacer y empieza a preparar todo y empieza a prepararse y tener todas las cosas que necesita su bebé. Así nosotros debemos de estar preparados para irnos con el Señor. Amén. Bendecido sea Dios. Y vamos a estar en la última parte. Espero que me dé tiempo. No tengo 3 minutos, pero creo que tengo tiempo para leer la última parte. Es la iluminación por el Espíritu de Dios. Efesios 1 del 15 al 18. Dice: el poder de la sabiduría de Dios. Pablo estaba agradecido de Dios por la obra en la vida de los creyentes de Éfeso. Y oró, hermano, como vemos ahí, esa última parte es una oración del apóstol Pablo. Dice, para que se manifestaran todas las bendiciones que ellos reconocieran y que ellos reconocieran que tenían acceso al mismo poder que había levantado a Cristo de los muertos, ¿verdad? Usted y yo también tenemos ese acceso, así es que abramos nuestros ojos, nuestros oídos y pidámosle al Señor que nos ilumine y que nos enseñe. Dice, está disponible para nosotros hoy y es vital para nuestras vidas al seguir a Cristo. El Espíritu Santo empieza la obra en la vida del nuevo creyente, ¿verdad? Él explica que esto significa, el poder espiritual para ayudarnos en la vida. Dice aquí que su oración, él ora, que nos dé sabiduría, ¿verdad? Del Espíritu, que el Padre nos dé de la gloria. Vamos a leerlo en la parte última que dice aquí, y así me va a ser mucho mejor. Dice aquí, él ora, él dice, para que Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría, como yo le hablé ahorita, y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, para que alumbre nuestros ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. Esto no es algo que nos llamó y nos dejó ahí en el aire. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa de que un día Él va a venir por nosotros y que nosotros vamos a estar todo el resto de la eternidad con Él. Qué precioso, hermano. Es una gloriosa promesa de la cual usted y yo debemos estar dándole gracias a Dios todos los días, porque ya Él nos ha provisto y lo que usted tiene que hacer es creerla, recibirla y vivir en esa obediencia que Él exige que debemos de tener. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, que es lo que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, por la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendecido sea Dios. Así que Pablo concluyó la introducción a su carta de Efesios recordándole a los lectores del papel central que Jesús tiene en la salvación. Sin Jesús no hay salvación. Así que ninguna otra religión lo puede llevar a usted al cielo. Solamente Jesús. Ok, Pablo aclaró declaró a los lectores del papel central, que de la única manera que se puede adorar a Dios es cuando reconocemos quién es Jesús. El que quiera adorar a Dios
La Escritura nos dice que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, ¿verdad? Pero de la única manera que usted y yo vamos a adorar en espíritu y verdad es cuando usted y yo conocemos a Jesús. Bendecido sea Dios. Cuando conocemos a Jesús. Ajá. Que solamente por su muerte y resurrección tenemos acceso al Padre. Solamente por su, ¿verdad? Por su muerte y resurrección tenemos acceso al Padre. Pablo también le recuerda a los Éfesos y a nosotros también que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Padre ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de su Hijo y es responsabilidad de los creyentes responder a las instrucciones que Jesús nos dio. Debemos escuchar y obedecer sus palabras. Así seremos bendecidos en el mundo y seremos testigos, ¿verdad?, de este evangelio de poder, de salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Damos gracias a Dios por esto y pedamos que cada uno de ustedes pues hayan escuchado algo. Bendecido sea Dios. Alabado sea el Señor. Muy bien, Dios bendiga a nuestra hermana Francis y a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, pues también los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Y vamos ahora pues a cerrar con brocha de oro. Alabado sea el Señor. A la sección de la escuela dominical. Y les recordamos que a las 12:30, si el Señor así lo permite, estaremos de nuevo con ustedes. Pero si Él viene entre ahora y ahorita, pues nos vemos en el cielo. Dejamos que San Pedro nos dé la escuela, el servicio allá, ¿ok? Dios me les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado de estar en tu casa de oración y escuchar, oh Dios, la palabra, tu palabra, Señor, la palabra tuya, Señor, que nosotros exponemos aquí en la lección de adultos de la escuela dominical. Señor, te bendecimos por esa oportunidad que tú nos has dado y gracias, Señor, por todas las bendiciones hasta este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos ahorita en 27 minutos.